Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues ahora vamos a tocar un tema que hace 2 semanas estábamos en la oración hablando ahí con Jaramillo y un grupo de personas y les preocupa mucho que esta filosofía de equidad y género que se presenta como defensa de la mujer, que estamos de acuerdo, cualquier persona sensata y más un cristiano, pero que en el fondo tiene una filosofía atea y perversa que vamos a analizar a fondo y que se están promoviendo 5 sexos, imagínense. Cuando yo era chico nomás había 2, masculino y femenino, y ahora están promoviendo 5. Así que vamos a, por eso la quiero volver, aunque ya se las compartí hace 2 años, no es fácil de comprenderla toda. Entonces vamos a orar que Dios nos dé comprensión, revelación, entendimiento sobre esto, porque fíjense, esta congregación ha sido quizá una de las que más en toda la República, que hemos lanzado iniciativas a la presidencia, que ustedes hasta han firmado algunas cartas a los diputados, a los senadores, gente de aquí como la licenciada Imelda y otras, han ido a compartir con varios diputados y senadores, ¿no?, sobre este punto, y muchos han entendido ya lo que hay de fondo y se están tomando algunas medidas, ¿no? Y ha sido, pues, en primer lugar por la oración y en segundo lugar porque estamos empujando en este punto, ¿verdad? Porque el Señor quiere la oración, es oración y acción, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos poner delante de tu presencia la enseñanza de este día y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos des entendimiento, comprensión y revelación de las verdades, Señor, que aquí vienen, Señor, que tienen una gran profundidad, que no son fáciles de entender, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a poder comprender, Señor, todo lo que se está haciendo en el mundo para promover una filosofía como estas que tiene un fondo perverso. Pedimos, Señor, de tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Danos entendimiento y revelación de tu palabra. Quiero leerles algo aquí en Romanos, el libro de Romanos, que es a mí es el libro principal doctrinal de toda la Biblia. A mí es uno de los libros que más me gustan después del Evangelio de San Juan. Dice aquí en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por las cosas creadas sabemos que hay un creador, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente no tiene excusa en no creer en el Señor, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos humanos, y su necio corazón fue entenebrecido por hacer a un lado a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ven a través de los siglos que se han adorado animales como en Egipto y en la India, etcétera. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, fíjense, por hacer un lado a Dios, en las concupiscencias de sus corazones. Ahora que el mundo se aleja más de Dios, pues cada vez cae más en la inmoralidad, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense, esta es la razón: honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza el lesbianismo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia lo explica mejor que cualquier otro libro, ¿no? Nos explica las cosas y vamos a ir viendo esta enseñanza. Yo le pido a Dios que realmente entre a la vida y corazón de cada uno de nosotros. Voy a ver desde los orígenes. Hace 2 años ya se las di, pero esto como es un poco compleja, necesitamos verlo varias veces. Incluso hay varias bibliografías recomendadas, y al final yo se recomiendo que la lean. Fíjense, este conflicto del humanismo con el cristianismo es el punto esencial. Comenzó cuando Satanás tentó a Eva
para que ella actuara por su cuenta haciendo a un lado a Dios. Él le dijo que si le hacía caso se le abrirían los ojos y llegaría a ser como Dios, ¿no? Ahí en Génesis 3, 4 y 5. Aquí se inició la filosofía del humanismo, donde el hombre decide su propio destino. Ahí está el punto, ¿no? Ahora vamos a ver una definición de humanismo. Según el diccionario Larousse, es conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que tienen por objeto el desarrollo de las cualidades esenciales del hombre. También es un método de formación intelectual fundado en las humanidades. Y también fue un movimiento intelectual en el siglo XVI, llamado el humanismo, ¿no? Y en la antigüedad, fíjense, el humanismo como filosofía de vida, anoten ahí en su bosquejo, es una filosofía de vida. Se manifestó en Grecia. Lo vemos con la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, eso decían los griegos, ¿no? Luego floreció en el Renacimiento, siglos después, con Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, etc. Y durante esa época vino la Reforma Protestante con Lutero, ¿no? El humanismo, fíjense, fue tomando distintas formas con el racionalismo que enfatiza la mente. Esto fue con Descartes, Spinoza y Leibniz, fíjense, y siguió con el empirismo. Continuó con la Ilustración en el siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no? Entonces, y Voltaire, ahí estuvo Voltaire, que era ateo, Montesquieu y Rousseau, enfatizaron el pensamiento racional. Y más tarde, vean esto, Immanuel Kant sintetizó el racionalismo con el empirismo. Y el humanismo continuó con el materialismo de Carlos Marx y el evolucionismo de Carlos Darwin. Fíjense, al hacer un lado cuenta a Dios, pues no tomamos en cuenta a Dios, pero entonces evolucionamos del chango, de cualquier animal, de cualquier cosa, ¿no? Otras corrientes humanistas fueron el irracionalismo, que por su nombre se explica, ¿eh? El voluntarismo, que hace lo que yo digo, ¿no? Donde se elimina la distinción entre el bien y el mal. Esto fue con Federico Nietzsche. Él incluso fue el autor del superhombre de Nietzsche, que sacó la filosofía de Hitler, ¿no? Entonces, muchas otras formas de humanismo fueron promovidas por los filósofos más grandes y fueron cautivando las mentes de los intelectuales. Otra forma de humanismo vino con el existencialismo de Søren Kierkegaard, Heidegger y Jean-Paul Sartre. Ellos también hablaron del existencialismo y la vida no tiene ningún sentido, ¿no?, para ellos. Y el humanismo continuó, fíjense, con la filosofía de la ciencia, que ese es en el tiempo que estamos viviendo ahorita, promovida por Bertrand Russell, que se considera el mayor intelectual del siglo XX, donde se fue rechazando lo sobrenatural, los milagros, Dios, los ángeles, y se fue adoptando un código de ética amoral. Ahí empezó. Porque decían, no hay moral, si venimos del chango, pues ¿qué importa que me porte como chango? ¿Verdad? Pues es lo natural. Me estoy comportando conforme a mi naturaleza, ¿eh? Pero como sabemos que fuimos creados por Dios, tenemos que comportarnos de una manera diferente. Entonces, todas estas filosofías se transmitieron a través de la literatura, la poesía, el teatro y la enseñanza, ¿no?, por siglos. Y las universidades de Europa, fíjense, se convirtieron en los promotores del humanismo, consiguiendo que la educación se fuera volviendo anti Dios. De ahí su influencia pasó a las universidades cristianas de los Estados Unidos, como Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etcétera, que en un principio fueron cristianas, que se habían iniciado preparando pastores, misioneros y maestros. Yo no sabía, estas universidades comenzaron así y empezaron a promover, a meter mucho otro tipo de enseñanza, ¿no? Y las humanistas se concentraron en 4 áreas para introducir su doctrina. Número 1, las organizaciones humanistas, que hay miles de asociaciones civiles. Número 2, dijeron ellos, para promoverla entre las gentes, están las escuelas y las universidades. Fíjese cómo en la mayoría de las universidades ya se le enseña al muchacho a no creer en Dios, ¿no? Y número 3, los medios de comunicación. Ya la mayoría de la gente que está en los medios de comunicación, pues también no pueden creer en Dios ni nada. Si creen en Dios, creen en un Dios que está por allá alejado y que no tiene nada que ver con el hombre. Y por último, con el gobierno. Ahora estamos en este tiempo que se está
tratando de meter dentro de todos los gobiernos del mundo. Y la filosofía, fíjense, esta filosofía promovida por los medios de comunicación, esta repudia a Jesucristo y al cristianismo. Y además está promoviendo la irreverencia. Nuestra filosofía de vida determina nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Lo que empecemos a pensar, a creer, eso va a determinar nuestra forma de vivir. Por eso si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, va a ir cambiando nuestra manera de vivir. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por ejemplo, hace poco fue la gira mundial de Madonna, en que luce una corona de espinas, fíjense, mientras canta colgada de la cruz en el escenario. Y ella, como otros, está promoviendo la irreverencia en sus seguidores. Y fíjense, nuestra filosofía de vida determina nuestra forma de pensar y de vivir. Y entre los jóvenes se está metiendo mucho esta forma de pensar, ¿no? El humanismo enseña, fíjense, que Dios no existe. Alguien dice, yo soy muy humanista, ¿no? Pues vean cuál es la filosofía del humanismo, ¿no? Somos seres humanos, que es otra cosa, pero que seguimos las creencias de Dios, ¿no? Porque si no, se irían a seguir las creencias del hombre. El humanismo enseña que Dios no existe o que es irrelevante. Si existe, por allá está y no tiene nada que ver con nosotros. Enseña también que el pecado solo es algo cultural, que le enseñaron a uno, que no es cierto, ¿no? Enseña que el matrimonio solo es un invento del hombre, ¿no? Así que puede uno casarse o no casarse. Y por eso ahora muchos jóvenes, pues fíjense, en los años 60 empezaron muchos a juntarse sin casarse, ¿no? Porque eso es lo que le enseñó el humanismo. Enseña también que no hay valores absolutos, todo es relativo. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que lo mire yo, ¿no? Todo es relativo, etc. Y estas ideas destruyen los fundamentos de la sociedad. Pero vean lo que dice la Escritura: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otro líder humanista, John Dewey, él dijo: la batalla por el futuro de la humanidad, y fíjense, este es un humanista, debe ser ganada en las escuelas por profesores que perciban sus roles como proselitistas de una nueva fe, el humanismo, contra el cadáver podrido del cristianismo. ¿Saben ustedes que la única filosofía que se opone al humanismo es el cristianismo? Por eso, el peor enemigo de ellos, esto lo dijo John Dewey, uno de los principales líderes humanistas, ¿no? Que contra el cadáver podrido del humanismo, imagínense, del cristianismo. Ahora, en lo personal creo que la mayoría de los maestros son personas con valores que buscan lo mejor para los niños y para los jóvenes. Pero hay muchos ahora que han sido contaminados con estas ideas humanistas, ¿no? Que están combinadas también con la nueva era, que es una combinación de ocultismo, hinduismo y budismo. Eso es la nueva era. Muchos, ay, a mí me encanta la onda de la nueva era. Pues es una combinación de ocultismo, hinduismo y budismo. Hasta la música de la nueva era es para llevar a un estado de meditación, ¿no? Donde, fíjese, cuando uno pone la mente en blanco, puede ser posesionado por demonios, ¿no? Y en el libro El disfraz de la nueva era, la agenda encubierta en el salón escolar, así se llama, de su hijo, fue editado por Eric Bucher. Él dice: en Los Ángeles se presentó un programa escolar llamado Misión SOAR, que es seleccionar objetivos, alcanzar resultados, SOAR, que tenía por objeto reducir la violencia de las pandillas y aumentar la autoestima de los niños. Así se presentó ante el gobierno para que lo aceptara. Pero lo que se hizo es relacionar a los niños con espíritus guías. Los espíritus guías son con demonios, ¿no? En algunos kinder, fíjese, se enseña a los niños lo que se llama el círculo mágico, ¿no? Ahí está el círculo mágico, para que aprendan a relajarse, a utilizar la imaginación dirigida, que ellos mismos se vean en su mente flotando o hablando con seres imaginarios, con un espíritu guía que le aconseja y le ayude. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta: ¿queremos que nuestros hijos aprendan a buscar el consejo de espíritus guías para tomar decisiones? Hitler, ¿sabían que tomaba consejo de espíritus guías, ¿no? Y fíjense qué terminó. Él consultaba espiritistas y consultaba todo para sus decisiones. Fíjense, llevó al desastre y mueren 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial por un loco como esos, ¿no? Ahora, añadamos a esto
la influencia de la televisión, del cine, a través de los dibujos animados con Disney y otros, en la película Pocahontas, ¿no? En la película Pocahontas sale mucho de la nueva era, ¿no? Y relaciónate con la naturaleza y deja que te hable el Espíritu, ¿no? Pero no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de espíritus demoníacos. El país de los osos los enseña a relacionarse con espíritus. El Rey León, fíjese, hasta un niño un día se acercó con su papá y el papá me dijo, mi hijo me dijo que él quería un gurú, así como el Rey León. ¿Por qué? Porque lo ven las caricaturas. Y eso están viendo los niños. Ahora, yo no le digo a usted que no vea esa caricatura, pero si la ve, usted explíquele de qué se trata y qué está mal, para que tenga discernimiento en lo que ve. La hormiga Bully, donde hechiceros guían a otros. Son hechiceros los que están guiando, fíjese. Hay Rey León, la hormiga Bully, etc. Otra serie con antivalores son Los Simpson, que se burlan de la autoridad, la moral, la religión, etcétera, etcétera. Es un burlador este hombre como poca gente, ¿no? En esas caricaturas. Además, fíjese, están las caricaturas japonesas con orientación a la violencia, el sexo y el materialismo, que provocan confusión en la mente de los niños. Por ejemplo, Ranma y medio, un joven que se vuelve mujer al recibir agua caliente y vuelve a ser hombre con agua fría por un hechizo, ¿no? Y los niños lo ven, entonces uno puede ser hombre y mujer, ¿no? Esa es la idea que se está metiendo, ¿ya? Eso es lo peligroso. Y luego sale un viejito ahí que siempre anda coleccionando ropa femenina y anda asomándose por las cerraduras para ver si ve mujeres desnudas. Y esa es una caricatura que ven los niños, imagínense, ¿no? Y todas estas ideas humanistas están saturando la mente de los niños y los jóvenes. Ahora, los de los medios dicen, pues no importa, si Dios no existe, la moral tampoco, entonces, ¿qué importa lo que vean los niños? Mejor que aprendan a ver las cosas de una manera natural y con mente amplia, dicen ellos, ¿no? Que más bien yo creo que es mente estrecha, porque provoca unos resultados tremendos. Ahora, fíjense, bueno, todavía quiero comentarles otra cosa. De todas las formas de humanismo que hemos comentado, ha surgido el moderno concepto de equidad y género, ¿no? Que está llevando a la educación hacia una reforma integral, ¿no? Y les digo, se presenta como defensa de la mujer. Y le digo, ahí cualquier persona sensata estamos de acuerdo en eso, y más un cristiano, ¿no? Que un hombre nunca debe de abusar de una mujer, ¿verdad? Pero se están presentando esta filosofía que está llevando la educación hacia una reforma integral. Fíjense, la señora Marcela Vaquera, que es coordinadora de la Mesa Técnica de Revisión y Análisis de Contenidos Educativos, ella dijo, nos preocupa muchísimo que uno de los principales objetivos educativos del programa oficial de la Secretaría de Educación Pública es hacerles ver a los niños que tienen el derecho del placer sexual. El programa de estudios de ciencia y tecnología en la página 48 habla de autoerotismo como una práctica sexual común e inofensiva. Le enseñan a los niños que está bien que se masturben, ¿no? Entonces, vemos los problemas, ¿no? que todo esto puede traer. Y esto lo dice esta mujer que está muy metida en todo esto. Ahora, voy a ilustrar esto para que puede ser real. Y de hecho, cuando lo di por primera vez hace 2 años estaba muy lejos, pero ahora estamos mucho más cerca de esto. Además, sepan una cosa, la filosofía de equidad y género es la que va a poner al anticristo como gobernante de todo el mundo, porque esa es una cosa que buscan y lo vamos a ver aquí. Voy a ilustrar esto, que puede ser real, fíjense, y que va a ser real si no hacemos algo. Un adolescente de secundaria llega a su casa sin saludar, ¿no? Eso es muy raro porque los adolescentes son muy saludadores, ¿verdad? Pero su papá le dice, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado estudiando en estas últimas semanas? Y el joven le contesta, bueno, pues en ciencias aprendí que soy un accidente de la naturaleza, que soy un animal evolucionado. Eso enseña el libro de ciencias. Y su papá le contesta, eso no dice la Biblia. Y el joven responde, el maestro nos dijo que la Biblia es un cuento, que Adán y Eva nunca existieron y que la evolución no es una teoría, sino un hecho comprobado. Pero fíjense, científicamente es una teoría y no un hecho comprobado. Ahora dice el papá, yo quise contestarle, pero para conocer mejor
lo que pensaba mi hijo, le hice otra pregunta. ¿Qué otra cosa has estado estudiando? Bueno, pues volvimos a tener otra clase de educación sexual. Y en esta ocasión invitaron a un conferencista, al capitán Condón, que nos regaló unos preservativos con los colores de la escuela, papá, y nos explicó cómo usarlos y dónde comprarlos. Y nos dijo que el sexo es una función puramente biológica y no es solo para casados. Y que la decisión de tener relaciones con otros o con otras es solo nuestra. Y que nadie, ni aún nuestros padres, nos pueden restringir porque se van al bote. También dijo que la masturbación es buena y que ningún fanático religioso nos puede decir lo contrario. Dice, un fuerte escalofrío recorrió mi espalda, pero no dije nada para que él me siguiera hablando más. Y le pregunté a mi hijo, ¿y qué otra clase tuviste? Bueno, me contestó, en ciencias sociales aprendí que todo es relativo, que no hay verdades absolutas y que el bien y el mal solo son ideas religiosas retrógradas y que nosotros somos quienes debemos crear nuestra propia realidad. Además invitaron al doctor Ateus, quien nos habló de la crueldad del cristianismo, ya que su Dios manda a la gente al infierno, así que es un Dios malo y que Dios no existe, y nos dijo que el cristianismo está lleno de mitos y leyendas increíbles y que además es totalmente intolerante con otras formas de pensamiento, ya que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que no hay otra forma de ir al Padre. A estas alturas yo estaba muy molesto por la manera en que habían estado manipulando la mente de mi hijo, dice el papá. Pero le seguí preguntando, ¿qué otra clase tuviste? Bueno, tuvimos la hora de estudio. ¿Y qué estudiaste en esa hora de estudio? Le pregunté. Y él contestó, bueno, en esta clase no se estudia. Es solo para relajarse y meditar. Y añadió, el maestro nos dijo, fíjese, para relajarse y meditar. El maestro nos dijo que pusiéramos la mente en blanco. ¿Saben qué es peligrosísimo eso, poner la mente en blanco? Nosotros siempre tenemos que estar pensando algo. Cuando estamos dormidos, fíjense, nuestra mente está guardada. Pero cuando alguien pone la mente en blanco, la abre a problemas fuertes, hasta posesiones demoníacas. Más adelante nos dijo que imagináramos el lugar que nos guste. Cancún o cualquier lugar que les guste, ¿no? Acapulco, ¿no? Los Cabos. Y que fuéramos ahí con la ayuda de un amigo imaginario. Es un espíritu, ¿no? Ese espíritu le iba a guiar. Y después nos dijo que pensáramos en la madre tierra. Pues, ¿cuál madre tierra? Y que nos visualizáramos como una parte integral de la tierra. Fíjense, la tierra es una creación muy bella que Dios la hizo para nosotros, ¿no? Pero no es la madre tierra, ¿no? Y que nos visualizáramos como parte integral, que somos parte de la madre tierra. Ahora, por cierto que la Biblia dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? Pero Dios nos creó, aunque haya tomado de la tierra, ¿no? Pero no es nuestra madre. Dice, para este momento yo estaba muy molesto, pero me contuve para pensar, ya que en frío y pudiera hablar todo esto con mi hijo ya calmado, porque estaba muy molesto, dice. Y para distraerme un poco, fui a la televisión, la encendí y apareció Walter Mercado, dice, terminando los horóscopos del día y enviándonos un beso con mucho amor, ¿no? Cambié de canal y vi a un hombre canoso que decía, el cielo marca el límite. Usted no puede permitir que nadie le diga lo que está bien o lo que está mal. No hay otro Dios más que usted mismo. Decídase a ejercer sus derechos divinos. Y cambié a otro canal y vi el show de Pristina, donde la locutora entrevistaba a dos parejas, una homosexual y la otra lesbiana, ¿no? Y estas parejas acababan de adoptar legalmente hijos. Y ella les reconocía su gran valor por aparecer ante los medios de comunicación y por su desinteresado amor para adoptar niños huérfanos. Dice, cambié el canal y seleccioné el canal de las noticias. Apareció Joaquín López Lóriga diciendo, en estos momentos estamos a punto de hacer públicos los planes para el nuevo orden mundial de la ONU. El secretario general va a hablar y dijo,
Durante siglos los seres humanos nos hemos tratado como enemigos en lugar de lo que realmente somos, humanos hermanados por el deseo de la paz mundial y de ser prósperos económicamente. Pero hoy en día todo va a cambiar. En lugar de ONU nos llamaremos la Alianza Mundial y se va a votar por un solo líder mundial que traiga la paz. Mejor apagué la televisión y tomé el periódico y vi un reportaje que comentaba que había habido la toma del Zócalo de la Ciudad de México, cosa rara, exigiendo un trato preferencial para la comunidad gay, tan injustamente tratada por la gente. Y el artículo decía que en compensación todos deberíamos apoyarles para atraer más miembros a su comunidad, ya que ellos son un modelo de amplio criterio para todo el mundo. Ellos deberían ocupar posiciones clave en las escuelas, en el gobierno y aún en las iglesias. Y mejor pasé a leer otro artículo del periódico que daba la opinión de un famoso psiquiatra que decía: los cristianos deberían ser declarados legalmente como cercanos a la demencia mental, porque creen y hablan con un Dios que no se puede ver y además dicen que les contesta. Y mejor pasé a la sección de espectáculos, donde se anunciaba una obra teatral que había sido un éxito en Broadway, Nueva York, llamada Una noche en el paraíso, donde aparecían escenas reales de homosexualidad, pederastía y bestialismo, y se anunciaba como no apta para religiosos de criterio cerrado. Y me estremecí por todo lo que estaba pasando en el mundo, y lo peor es que todo esto sucedió sin que siquiera me diera cuenta de cómo llegó a suceder. Oí advertencias, pero me parecieron muy exageradas. Ahora caí en cuenta cómo es que no logré captar que por años se estuvo corrompiendo la moral de mi hijo, llevándolo a la incredulidad y a una falta de valores morales. ¿Y por qué no firmé papeles para protestar contra libros de textos que estimulaban a los jóvenes a practicar el sexo sin ninguna restricción moral? ¿Por qué no protesté por las enseñanzas de la nueva era que les dieron en las escuelas? ¿Por qué no protesté cuando algunos funcionarios comenzaron a decir que se autorizara el uso de drogas suaves? Eso ya está pasando, lo están pidiendo. La marihuana dice, no, eso está bien. Pero saben que ya mucha gente dice en Holanda que está autorizada, que está causando problemas gravísimos, ¿no? Que la marihuana está llevando a la gente a drogas más fuertes. Ahora, los padres, fíjense, todavía somos una influencia clave con nuestros hijos. Hasta la generación anterior, los padres eran la mayor influencia en la formación de valores cristianos en los hijos. Pero desde hace algunas décadas, la televisión, el cine, las revistas y la internet han estado modificando el modo de pensar, anoten en su bosquejo, de nuestros hijos y aún de los cristianos, fíjense. Lo han estado para ir en contra de la palabra. Por ejemplo, en un día estaba yo hablando con la hija de un pastor que fuimos a visitarlo en otro país. Y nos sentamos ahí. Él salió porque tuvo que ir a dar una consejería y nosotros nos quedamos con la mamá y con la hija. Y se hizo un comentario de una pareja de novios que habían tenido relaciones antes de casarse. Y ella dijo, la muchachita, pues si se aman está bien. Fíjense, eso dice el humanismo, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Para Dios, la fornicación es un pecado. Entonces, ¿qué clase de modo de dónde había llegado ese modo de pensar? Pues que los papás no estuvieron pendientes de lo que ella estaba leyendo y viendo, o no platicaron de ese asunto con ella. Los padres, por descuido, fíjense, hemos dejado la educación de nuestros hijos a maestros ateos, a artistas inmorales, que se casan y se descasan y se vuelven a casar, y aún a clérigos muy liberales. Nuestra juventud está obsesionada por el sexo en películas y en canciones. Fíjense, el cantante de rap Eminem canta de sodomizar a su propia madre, fíjense, de tener relaciones sexuales con su propia madre, ¿no? Y en una obra que se llama Amityville habla de que 10 de sus amigos violan a su hermana. Imagínense, bueno, aquí el que lo oye en inglés a lo mejor no lo entiende tan bien, pero en Estados Unidos están escuchando y viendo todo eso, ¿no? ¿Y qué dice el joven? Pues eso es lo que hay que hacer. Aquí empiezo yo, ahora es mi tiempo, ¿no?
Así que imagínense las cosas que están pasando, ¿no? Ahora, los tres problemas mayores de hoy como consecuencia del sexo libre son, número uno, enfermedades venéreas, SIDA, sífilis, gonorrea, etc. En SIDA se espera que mueran millones de personas. Fíjense, ya no se está hablando mucho, pero a cada rato me ha tocado a mí ir a visitar a gente que están a punto de morir por el SIDA. Sigue, pero ya no le hacen mucha bulla, ¿no? De sífilis, ahora están viniendo tipos de sífilis 10 veces más fuertes que los que había antes, ¿no? Y ya no se pueden curar. Lo único que se pueden es mantener medio bajo control, ¿no? Igual de gonorrea, etcétera. Otra que está aumentando son hijos fuera del matrimonio, que no tienen al papá o a la mamá, casi siempre al papá. Entonces no tienen la imagen de un padre. Y pues solo Dios puede sanar esa situación. Otro, el aumento de abortos, que el aborto es un asesinato de bebés. Aquí lo quieren legalizar y nosotros hemos estado protestando mucho en contra de eso y somos una de las congregaciones que más lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es un asesinato desde el punto de vista bíblico, ¿no? Ahora, vean esto, que es tremenda todas estas cosas. La sabiduría del hombre no puede producir respuestas satisfactorias. Por consecuencia, un pueblo educado con humanismo no está preparado para la vida y menos para enseñar a sus hijos. Dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La verdadera sabiduría y la verdadera disciplina. Ahora vean esto, la Biblia presenta a Dios como la causa de todas las cosas, ¿no? El libro de Génesis nos dice cómo se originó la vida. Aceptar la creación del hombre por Dios es una cuestión de fe, de veras. Pero las huellas y marcas de dicha creación se ven por todas partes. No estamos creyendo en algo ilógico. Dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, fíjese, la obra de sus manos. Los cristianos y los judíos compartimos un código moral fundamentado en la Biblia. Pero el ser humano está abandonando los valores bíblicos. Fíjense, los Estados Unidos y todas las naciones de Europa comenzaron con un fundamento cristiano. Aunque mucha gente hacía las cosas mal, pero sabía lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y el hombre está abandonando, el hombre se está adorando a sí mismo y a su propio cuerpo. Vean tanto ejercicio ahí, yo es lo máximo y puro Schwarzenegger quiere haber, ¿no? Y alguno dice, pues yo me conformo con mi peor Snagger. Bueno, pero le están enseñando a la gente a idolatrar su cuerpo. Ya estamos cayendo en un exceso, ¿no? Cayendo en corrupción. Dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es que dicen, el que promueve esto es un hombre que tiene 3 doctorados, pues debe estar muy bien. Pues le voy a decir una cosa, hay gente con mucho doctorado y mucha preparación, pero siguiendo fundamentos equivocados y que están metiendo ideas fuera de lugar. Como en la educación, por ejemplo, ¿no? Uno de los doctores que promovieron más entre la educación de los niños, el doctor Spock, súper preparado, desarrolló una generación de rebeldes en los Estados Unidos y después dice, me equivoqué. Con todos sus doctorados, se equivocó el angelito, ¿no? ¿Y el resultado qué? ¿Ya? El resultado tremendo. Y así están saliendo muchas filosofías, simplemente en psicología. Fíjese, hay más de 20 líneas diferentes para llevar a una persona. Así que imagínense en qué puede terminar. 20 fundamentos diferentes. Alguno dice, yo me inclino por el conductismo. Otro no, yo me inclino por el psicoanálisis. Y los resultados van a ser diferentes, ¿no? Y otros se inclinan por otras filosofías, ¿no? Ahora, muchos educadores están de acuerdo en que el darwinismo es la influencia mayor en la educación actual, aun cuando no haya podido probarse ni una sola de las teorías de Darwin. Incluso Thomas Huxley, un evolucionista, tuvo que admitir, uno de los líderes evolucionistas, tuvo que admitir la evolución no es una teoría establecida, sino una hipótesis tentativa. Solo una hipótesis, dijo él, uno de los principales líderes humanistas, ¿no? Y la gente se lo cree. John Dewey, fíjense, fue el educador de más influencia en el siglo XX e hizo más para lograr la educación humanista en las escuelas que ningún otro.
Fue uno de los firmantes del Manifiesto Humanista de 1933, que es su Biblia, es la Biblia de los humanistas, el manifiesto. Y en su libro Una fe común proclamó que la religión es un intento del hombre por ajustarse a los problemas de la vida y que por tanto debería liberarse de las creencias cristianas a la gente, ¿no? Los humanistas consideran, fíjense, que el ser humano es bueno por naturaleza, mientras que la Biblia lo presenta como caído, pecador y no confiable. Ven, un niño de chiquito es egoísta, es mío. Una de las primeras cosas que aprende a decir después de papá y mamá es mío, ¿no? Dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que el hombre no es bueno por naturaleza, ¿no? Al contrario, es perverso por naturaleza, ¿no? Ahora, vamos a ver las 5 creencias básicas del humanismo. ¿En qué se basa el humanismo? Vamos a llamarle creencias religiosas. ¿Por qué? Porque cumplen los requisitos de una religión. Número 1, el ateísmo. Los humanistas son ateos. La verdad es que ni los cristianos ni los humanistas podemos probar científicamente la existencia o la no existencia de Dios. Esa es la verdad. Porque a Dios nadie lo puede analizar. Pero cuando observamos el orden del universo y su fino diseño, no podemos dejar de pensar en un creador todopoderoso. Cuando vemos la creación, decimos, hay un creador que hizo todas las cosas, ¿no? No se pueden haber hecho solas. Y les voy a comentar algo en cuanto al ateísmo. Si un hombre llegara a nuestra ciudad, aquí a Mexicali, y dijera, 0 más 0 multiplicado por oportunidades ciegas es igual a todo, nosotros diríamos que está loco. Pero si ese mismo hombre llegara con un doctorado en educación de una famosa universidad de los Estados Unidos y un diplomado de Europa y dijera, la gente con preparación no cree en Dios, sino que creemos que el universo comenzó con una explosión accidental, el Big Bang, y que la vida surgió espontáneamente y evolucionó hasta convertirse en un ser humano a lo largo de 3,000 millones de años. Y nosotros, como nuestras hermanas, continuaría diciendo, las moscas y los animales, somos producto de la casualidad. Un hombre así se le consideraría un gran pensador, fíjense, por los doctorados que tiene. Y yo diría más bien, inventor también. Y se le invitaría a dirigir una facultad en la universidad por su preparación. La verdad es que ni los cristianos ni los humanistas podemos probar científicamente la existencia o la no existencia de Dios, porque a Dios nadie lo puede analizar. Pero fíjese, cuando observamos el orden del universo y su fino diseño, no podemos dejar de pensar en un creador todopoderoso, ¿no? Charles Stones, fíjense, que fue un premio Nobel en 1964, dijo, muchos creen que en las leyes del universo debe estar involucrado algún tipo de inteligencia. Ahora fíjense, están sacando un artículo en National Geographic que se llama, dice, la molécula de Dios. Estamos buscando la molécula de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que hay algo más que les falta, ¿no? La Biblia es el libro más asombroso del mundo. Fue escrita a lo largo de 1600 años por más de 40 personas y tiene un mensaje y una consistencia sobrenatural. Desde el principio hasta el fin declara este mensaje. Existe un Dios, Él es la causa incausada de todas las cosas porque a Él nadie lo causó. Y ese majestuoso Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Es el mensaje que nos deja la Biblia. Y este hombre con doctorado, fíjense, llegó a la conclusión de que debe de haber un Dios, ¿verdad? Carlos Stone. Ahora, los humanistas no pueden presentar ninguna prueba científica de que Dios no existe para contrarrestar las muchas evidencias de su existencia. La verdad es que el ateísmo es una posición filosófica y no un hecho científico. El humanismo es una religión creada por el hombre. Esa es la verdad.
La segunda verdad, fíjense, del humanismo, el segundo punto, o la segunda creencia básica, la evolución. Ellos creen en la evolución. La verdad es que solo es una teoría la evolución. El doctor David Raup, geólogo del Museo de Historia de Chicago, este es un gran científico, él afirmó: las 250,000 especies de plantas y animales registradas y depositadas en los museos de todo el mundo no apoyan la teoría de la evolución de Darwin. Así que hay muchos científicos que no la creen. El Instituto de Investigación para la Creación, que está en San Diego, con 800 o 900 científicos con 3 doctorados, no creen en la teoría de la evolución. Así que no creen que la evolución es algo probado. No apoyan la evolución de Darwin. George Wald, fíjense, premio Nobel, a mí me impacta este hombre, reconoció: solo hay 2 explicaciones para la vida. Y es un premio Nobel, también con varios doctorados: la creación de Dios o la generación espontánea. Dice, la generación espontánea se ha probado que es imposible. Pero un científico como yo no puede creer en un Dios que no se ve, así que me inclino a creer lo imposible, la generación espontánea. Vean qué burrada dijo este premio Nobel, con todos sus doctorados. Dice, se probó que esto no existe, pero yo no puedo creer lo otro, así que mejor creo lo que se probó, que no es posible. Así que esta no es la conclusión de la ciencia, sino de una creencia. Fíjense, es una creencia. Una persona tan inteligente pues no puede creer en un Dios que no se ve, pues ¿cómo voy a creer? ¿No? Es una religión sin Dios. Fíjense, realmente el humanismo. Ahora, número 3, no hay moral. Es la tercera base, la tercera creencia del humanismo: no hay moral, ¿no? Y fíjense, ellos dicen que la moral solo es algo cultural, algo que se nos ha enseñado. En los últimos años los valores morales se han ido cambiando, se han ido deteriorando, diría yo. Ahora se ven como buenas la eutanasia, el matar a quien no es apto para vivir, como lo hizo el Reich nazi. Y fíjense, todo el mundo lo vio como algo terrible. Y ahora ya se está hasta comentando en las cámaras de diputados y de senadores si no estaría bien, mejor si esta persona está sufriendo mucho, pues una vez una inyección letal y se acabó el problema, ¿no? O el aborto, que la Biblia señala como asesinato, y la homosexualidad y el lesbianismo ahora son vistos como buenos. Ahora yo le voy a decir, creo que nosotros como cristianos tenemos que amar a los homosexuales y a las lesbianas. Pero fíjese, pero no podemos aceptar el lesbianismo ni la homosexualidad, porque van en contra de la palabra de Dios. No es por lo que yo piense, sino porque Dios dice que es un pecado, ¿no? Y la Biblia dice, hay de los que llaman a lo malo bueno. Fíjense, ahora lo están llamando bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Eso es lo que está pasando ahora. Qué tremendo es esto, ¿no? Y en cuarto lugar, fíjense, la cuarta creencia del humanismo: el hombre es independiente, es autónomo. No tiene que darle cuentas a nadie. El hombre es su propio Dios. Lo puse con minúscula porque es un diosecito, ¿no? Y el hombre es bueno por naturaleza, dicen. Sin embargo, la Biblia enseña que la pecaminosidad del hombre se debe a la caída. Pero los humanistas dicen que la caída es un mito y que el hombre es bueno por naturaleza. Pero la misma historia prueba, fíjense, que el ser humano sin restricciones, las restricciones que da Dios, la policía, el bienestar, la familia, etcétera, tiene una inclinación natural por la criminalidad, el ser humano, por la inmoralidad y por la inhumanidad. Por ejemplo, al implantarse el nacionalsocialismo, el comunismo y las dictaduras, se han asesinado a millones de personas. Por tratarle, este no quiere entrar, va a entrar a fuerzas, en lo que nosotros creemos, ¿no? Y esa es una falta de libertad terrible. Añadan a esto el terrorismo, las guerras para dominar a otros, etcétera, etcétera. Vean todo lo que causa, ¿no? En quinto lugar, los humanistas creen en la implantación de un gobierno mundial. Por eso les dije que la filosofía del humanismo va a poner al anticristo en el centro de gobierno. Porque el anticristo va a traer una solución. Va a traer la solución económica. Vean cómo está ahorita la bolsa de valores. Y ya las naciones están diciendo, necesitamos a alguien bien inteligente que meta orden mundial en lo económico. Porque ahora el problema de Estados Unidos afectó a todo el mundo. Y Europa dice, vamos a independizarnos de la economía de Estados Unidos. Y están viendo así. Pero si alguien se surgiera
que empezar a tener ideas económicas excelentes y lleva al mundo a una economía muy bien, lo ponen de gobernante mundial. Bueno, eso enseña la Biblia que va a pasar. La bolsa de valores ahorita se va a componer un poquillo y va a estar medio cayéndose y levantándose, pero va a llegar un momento en que va a tronar. Se van a suicidar mucha gente en Wall Street. Van a pasar muchas cosas terribles, pero terribles. La economía se va a voltear totalmente en los Estados Unidos y en todo. Nada más vean una cosa. Muchos dijeron que Estados Unidos pudo sortear este problema de la bolsa de valores. ¿Y pues saben por qué lo sorteó? Porque Estados Unidos, el dólar no está apoyado por oro. Aunque decimos, mira, ¿cuánto es en oro? Olvídate del oro porque ya no hay oro. El oro lo vendieron los americanos y ellos dicen que el dólar está respaldado en el trabajo de la gente. Eso mismo lo dice el gobierno, usted lo puede investigar en internet. No le estoy inventando nada. Entonces, ¿saben lo que hicieron ahora? Para que la gente no se devaluara el dólar, le dijeron, danos tus dólares y te los cambiamos por bonos del gobierno. ¿Qué hizo la imprenta de Estados Unidos? Aparte de echarse dólares, se imprimió más papeles. Fíjense, nos copiaron lo que hacían nuestros gobiernos antes, ¿no? Que metían la maquinita, ¿no? Nomás que ellos tuvieron una idea muy buena, fíjense. Nosotros nomás echamos papel moneda, ellos echan papel moneda y le echan bonos del gobierno, ¿no? Y la gente está compre y compre bonos de gobierno para tener asegurado su dinero. Nomás que Estados Unidos tiene una deuda como de 8 trillones de dólares y ahora es de 13. Ahí hay un agujerote que en un momento se va a ir para adentro algo. Nomás hay que esperar que pase el tiempo, pero es por lógica lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, en quinto lugar, la implantación de un gobierno mundial. Eso quieren los humanistas, ¿no? Que es lo que se llama la globalización. ¿Han oído esta palabrita? Está muy de moda, ¿no? Y aunque los humanistas proclaman la libertad individual y odian las restricciones, por alguna razón claman por un gobierno y una religión mundial. La historia demuestra que un gobierno mundial puede traer más Stalins, Hitlers, Maos y otros dictadores despiadados. Bueno, la Biblia nos habla del anticristo. El anticristo va a ser, junten a todos esos en uno, multiplíquenlo por 100 y así va a ser este hombre de malvado, ¿no? Va a matar gente, pero por todos lados para implantar. Y el que no piense como él se lo va a ejecutar. Va a ser algo tremendo. Eso es lo que enseña la Biblia. Nomás lea el libro de Apocalipsis, capítulos 13, 14, 15 y 16. Ahorita no tenemos tiempo para eso, pero léalo. Ahí va. Eso es lo que nos dice la Escritura que va a pasar. El humanismo, fíjense, es una creencia y por lo tanto una religión. Ese es el punto que yo quería llegarles. En primer lugar, tiene que ser aceptado por fe. Sí, entonces es una religión. Roy Wood Sellers, autor del Manifiesto Humanista del 33, uno de los meros líderes humanistas mundiales, escribió: la religión llega a su mayoría de edad, fíjense, con el humanismo. La clave es la unión del humanismo y del naturalismo. Una religión fundada sobre la realidad es una religión de mayor edad. Él mismo dice que es una religión, uno de los meros líderes del Manifiesto Humanista, Roy Wood Sellers, ¿no? Así que ellos mismos lo están reconociendo, ¿no? Luego, Lloyd Moraine, que fue presidente de la Asociación Humanista Americana, él afirmó: el humanismo parece ir por buen camino de convertirse en una gran fe mundial. Ellos lo están diciendo, que es una fe mundial, ¿no? En segundo lugar, el humanismo por fe no cree en Dios, pues por fe, porque no lo han probado, no lo han podido demostrar que Dios no existe. Creen en la generación espontánea, creen en la evolución y creen que el hombre es Dios y creen que no existe la moral. Todas esas son por fe. Ahora, ¿cómo ha podido introducirse el humanismo tanto en la familia en esta época? Fíjense, conocemos la mayoría de las respuestas, la apatía de los padres. La mayoría de los padres no ven lo que los hijos están viendo en televisión. Si usted lo viera, se asusta. Yo de repente me siento con mi nieto, lo que no hice con mis hijas, desgraciadamente, y veo que está viendo y le digo: mira, ¿tú crees que esto está bien? Se queda callado. ¿Sabes por qué no está bien? Porque dice esto y esto y esto y esto. Después le pregunto: ahora con delante de sus papás, ¿se acuerdan? Vimos una escena y a ver, diles por qué no está bien. No está bien por esto, papá. Le dice: ándale, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. El egoísmo del hombre
que desune a la familia, los divorcios y un sistema educacional lleno de pensadores ateos. Yo doy gracias por las escuelas cristianas o por los maestros cristianos. Una de las cosas por las que más oro yo, para que el Señor ponga más maestros cristianos. Porque si no, imagínense en qué manos están nuestros hijos. Los libros de texto, si uno los da tal como están promoviendo la filosofía esta del humanismo, ¿no? Todo es lo que están promoviendo, la filosofía del humanismo, ¿no? Sin Dios. A los niños en las escuelas públicas y no cristianas se les enseña que no hay un Dios creador, que se desarrollaron por accidente. Eso se les enseña a los niños. Y que ellos en realidad son su propio Dios, lo que les ponía el ejemplo del niño. Ahora, ¿para qué entonces ir a la escuela dominical los domingos? ¿Para qué voy al Comando Águila si Dios no existe? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vean esto, la situación es irreversible. La mayoría de los educadores tratan de hacer lo mejor para satisfacer las necesidades de los niños, yo lo creo, de los maestros y de la sociedad. Pero van a enseñar un programa que se les da sin que lo cuestionen, a menos que los padres se informen, se organicen y entren en acción. En muchas escuelas cristianas lo están haciendo, como equidad y género, tema 1, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer usted? Primero, informarse. ¿Qué se le está enseñando a sus hijos desde los niveles más elementales hasta la secundaria? Pregúntele qué aprendió en la escuela, qué vio, qué le dijeron. Pregúntele, si usted no pregunta, pues nunca va a saber. Y al rato su hijo le va a decir, oye papá o mamá, ustedes son unos ingenuos, ¿cómo que creen en Dios? Ahora me sucedió algo, fíjense, hace poco tiempo. Yo soy muy amigo del director de una cadena de hoteles en Cancún, que tiene como 10 hoteles que dependen de él, y es muy amigo mío, hasta nos ha invitado sin cobrarnos. Eso sí me gusta también, ¿no? Pero fíjese, él dice, yo mandé a mis hijos a las mejores universidades del mundo, los mandé a Suiza. Ahora que me hice cristiano, mis hijos se burlan de mí porque ellos son ateos. Y dice, qué tremendo, les dio la mejor educación en lo mental, pero les faltó enseñarles lo espiritual. Vean qué terrible, y ahora está arrepentidísimo, ¿no? Y está orando por ellos y se está preparando. A él dice que le gustan mucho mis pláticas porque yo comento muchos aspectos acerca de eso, ¿no? Por eso hicimos amistad. Y qué importante es que entendamos todas estas situaciones. Si su pequeño hijo llega a casa con comentarios que le hacen sospechar que se le está manipulando, conéctese, converse con el maestro y háblele de las consecuencias en las familias. ¿Qué le están enseñando a su hijo? Pregúntelo, ¿no? En segundo, organícese. Tienen que organizarse los padres de familia. Cuando los padres se unieron para señalar temas sexuales que no son para la edad de sus hijos en los Estados Unidos, o de ocultismo o de otra cosa que pueda dañarles, ellos pueden detener esto. Quéjese ante los directores y ante las autoridades. Tienen que empezar a hacer algo, porque miren, por lo que yo veo de la Biblia, el anticristo va a venir y no hay manera de evitarlo. El que dice, pues entonces ¿para qué me muevo? ¿No? Pero ¿saben qué podemos hacer? Posponerlo. ¿No le gustaría que esta filosofía no le llegue a sus hijos? Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos posponer y que más gente se convierta a Cristo y que se pueda posponer más tiempo. Es lo único que sí podemos hacer. Y si usted se queda apático, pues está dando la entrada completa a todo esto. En tercer lugar, decídase a orar a diario por sus hijos y por sus escuelas. Diario ore por sus hijos y por sus escuelas. Esto es lo más importante de todo, la oración. Entable amistad con el maestro de su hijo. Pídale encontrarse con usted fuera de las reuniones regulares con los padres. Manténgase al tanto de lo que se les está enseñando a sus hijos. Esto es importante que usted lo haga. Ahí viene en el bosquejo que les dimos algo de esto, un resumen. Por último, necesitamos enseñar a nuestros hijos la moralidad bíblica y cómo discernir por sí mismos los peligros de la enseñanza en contra de su fe cristiana. La Biblia nos enseña que hay una lucha angelical librándose en el alrededor, dice en Efesios 6, 10 al 18, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad que manejan a la gente, que son demonios y Satanás y sus demonios. Ahora, los niños pueden ser pequeños, fíjense, pero poderosos guerreros de oración en esta lucha espiritual. Si sus padres les enseñan los métodos bíblicos, haga que memoricen versículos como este. Hijitos, vosotros sois de Dios. Dígale, ni le diga vosotros, háblenle en lenguaje moderno, ¿no? Hijito, tú eres de Dios y has vencido a Satanás y sus demonios, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
El que está en el mundo es Satanás, el que está en ti es Cristo, ¿no? Enséñale a que se memorice eso para que él sepa quién es y que tiene autoridad para pisar a Satanás y que no tenga ningún temor de Satanás y de sus demonios, ¿no? Fíjense, solamente tenemos una oportunidad para crear a nuestros hijos en la enseñanza y en la amonestación del Señor. No es tiempo de cruzarnos de brazos mientras el enemigo está infiltrándose en nuestras escuelas y tomando a nuestros hijos cautivos. Y ahorita nomás le hablé de las escuelas, pero es en el gobierno, en las universidades, y les puedo dar una plática sobre lo de las universidades, cómo se ha metido, pero ahorita no es el caso, ¿no? Y Raúl y yo hemos hablado hasta con diputados y explicado esto. Y fíjese, por ejemplo, a ellos les entregan documentos para que los firmen. Ellos ven, este es en defensa de la mujer, qué bonito. No, fíjate lo que viene adentro, mira, lee estos incisos. Ay, ¿cómo que? Pues sí, ¿no? Entonces hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y enseñarles esas cosas. Y mucho trabajo tremendo lo ha hecho la señora Araceli Mesa, la licenciada Imelda Márquez, ¿cuál? Claudia Salas, varias personas aquí bien preparadas. Desgraciadamente pues necesitamos más hombres que estén preparados porque son las licenciadas, varias mujeres son las que están metidas en esto y han tenido que hablar con los diputados. Imelda Márquez, la licenciada, ha hablado con bastantes diputados y senadores. Dios le ha abierto esas puertas. Entonces les ha hecho ver cosas que dicen, caray, yo no sabía que iba a firmar cosas de esas. Pues léale más porque, ¿no? Es como a los que nos dan uno llega a un banco y pide un préstamo y lo firma y no ve la letra chiquita. Los intereses son 50%, ¿no? Para decir así, algo, ¿no? Entonces, no es tiempo de cruzarnos de brazos mientras el enemigo está tomando, infiltrándose en nuestras escuelas y tomando nuestros hijos cautivos, secuestrando a algunos de ellos desde antes de que salgan del kinder. Fíjense, se le están metiendo filosofías así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada papá, a cada mamá, a cada persona que está aquí, Señor, que realmente a través de tu Espíritu Santo nos des entendimiento para comprender estas verdades espirituales, Señor, que están atrás de todo esto, Señor, y que nosotros aprendamos a tomarte en cuenta a ti, Señor. Porque si no te tomamos en cuenta a ti, Señor, vamos a tener una mente reprobada, vamos a hacer cosas que no convienen, vamos a ver cosas malas como si fueran buenas. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a la luz de tu Espíritu Santo, a la luz de tu verdad, Señor. Danos sabiduría a los padres y ayúdanos para que nos metamos a estudiar tu palabra, a conocer lo que hay atrás de todo esto, Señor, para tomar las medidas necesarias para cuidar y defender a nuestros hijos. Y cuidar lo que se les está enseñando y las leyes que pueden irse implementando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, ahora